Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en temas complejos para obtener una comprensión más profunda. Más profunda. Exactamente. Sí. Hoy nos adentramos en un torbellino político, la nominación de Kash Patel como director del FBI por Donald Trump. Uf. Esta decisión ha generado reacciones explosivas, con algunos catalogando a Patel como una amenaza a la democracia y otros elogiándolo como un paladín de la transparencia. Es fascinante cómo esta nominación ha sacado a la luz la profunda polarización que existe en nuestro panorama político actual. Totalmente. Para navegar por este laberinto, contamos con una variedad de fuentes. Bien. Noticias, entrevistas, análisis políticos. ¿Tú, Lo tenemos todo. Sí. Examinaremos tanto las críticas contra Patel como sus propias declaraciones para comprender mejor la complejidad de este escenario. De acuerdo. Comencemos por analizar las preocupaciones que se han expresado. Patel ha sido un firme defensor de Trump y ha ocupado cargos clave durante su administración. Sus críticos temen que esta lealtad inquebrantable pueda influir en sus acciones como director del FBI, utilizándolo como una herramienta para perseguir a opositores políticos o reprimir la disidencia. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa preocupación? ¿A qué se refieren exactamente cuando hablan de politización del FBI? Bueno, el FBI debe ser un organismo imparcial dedicado a la aplicación de la ley sin sesgos políticos. Existe un temor fundamentado basado en acciones y declaraciones pasadas de Patel de que puede utilizar su posición para beneficiar a un partido político por encima del bien común. Ya veo. Ahora bien, para obtener una visión más completa, también debemos considerar la perspectiva de Patel, especialmente sus declaraciones sobre el caso Jeffrey Epstein. Ha sido muy crítico con el manejo de este caso por parte del FBI, afirmando que la agencia se está ocultando información crucial para proteger a individuos poderosos. Sí, Patel ha sido bastante explícito al respecto. Afirma que el FBI posee el famoso libro negro de Epstein, donde supuestamente se detallan nombres de personas influyentes involucradas en sus actividades delictivas. ¿Y qué evidencia hay de esto? Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba pública que respalde las afirmaciones de Patel. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de declaraciones resuenan con el sentimiento de desconfianza que muchos ciudadanos albergan hacia las instituciones, especialmente en casos tan sensibles como el de Epstein. Claro, existe una sed de transparencia, una necesidad de saber la verdad, sobre todo cuando se trata de casos de abuso de poder. Precisamente. Y esta sed de transparencia es la que Patel parece estar aprovechando. Si Patel llegara a ser director del FBI, ¿crees que realmente haría públicos los supuestos secretos que según él existen en el caso Epstein? ¿O son solo promesas vacías para ganar apoyo popular? Esa es la pregunta del millón. Incluso si tuviera la intención genuina de revelar información, hay que considerar que el director del FBI no opera en el vacío. Enfrentaría presiones de diversos sectores para mantener la confidencialidad de ciertos datos, ya sea por razones legales de seguridad nacional o por conveniencia política. Es un dilema complejo. Por un lado, la transparencia es fundamental en una democracia saludable. Pero por otro lado, también existen razones legítimas para mantener la confidencialidad de cierta información. Exactamente. Este dilema nos lleva al siguiente punto, las posibles repercusiones de la confirmación de Patel. Más allá del caso Epstein, su nombramiento podría tener un impacto significativo en el panorama político actual, especialmente dentro del Partido Republicano. ¿A qué te refieres? Bueno, apoyar o rechazar a Patel se ha convertido en una prueba de fuego para los políticos republicanos. Algunos temen que oponerse a la nominación de Patel pueda alinear a la base de Trump, que sigue siendo una fuerza poderosa dentro del partido. Por otro lado, respaldar a Patel podría generar rechazo entre los votantes moderados que ven en él una figura demasiado controvertida. Entonces, estamos hablando de un escenario donde los políticos republicanos se encuentran atrapados entre la espada y la pared. Exactamente. Y esta estación nos habla de la influencia que Trump aún ejerce sobre el Partido Republicano, incluso después de dejar la presidencia. Es increíble cómo esta nominación se ha convertido en un punto focal de la política estadounidense, generando tensiones y divisiones que van más allá del propio Patel. Sin duda. Y lo más preocupante es que estas tensiones no parecen tener una solución fácil a la vista. Independientemente de lo que ocurra con la nominación de Patel, las heridas y las divisiones que ha generado podrían perdurar mucho tiempo. Es una situación compleja con ramificaciones que van mucho más allá del FBI. Y para entender mejor estas ramificaciones, necesitamos profundizar en algunos aspectos clave de la trayectoria de Patel y su relación con Trump. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestro Deep Dive. Retomando el punto donde lo dejamos, exploremos un poco más la trayectoria de Patel y su relación con Trump. Patel se convirtió en un personaje clave durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Sí, recuerdo que su nombre surgió en varios momentos de esa investigación.
¿Puedes recordarnos cuál fue su rol específico y por qué generó controversia? Patel trabajó como asesor principal del representante Devin Nunes, quien en ese momento era el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Nunes y Patel fueron fervientes críticos de la investigación de Mueller, acusándola de estar motivada políticamente y de ser una cacería de brujas contra Trump. Es decir, desde el inicio Patel se posicionó como un defensor acérrimo de Trump, cuestionando la legitimidad de una investigación que, recordemos, fue llevada a cabo por un fiscal especial designado por el propio Departamento de Justicia. Exactamente. Y esta postura combativa, sumada a algunas acciones controvertidas, como la publicación de un memorando que según él desacreditaba la investigación de Mueller, lo convirtió en una figura polarizante en Washington. Y esta polarización se ha intensificado con su nominación al frente del FBI. Sus críticos argumentan que su historial como defensor de Trump lo convierte en una persona inadecuada para liderar una agencia que debe ser imparcial e independiente del poder político. Es un argumento válido. La confianza pública en el FBI se basa en la percepción de que actúa con integridad y objetividad sin servir a intereses partidistas. Pero por otro lado, sus defensores lo presentan como una persona capaz de limpiar la casa, de erradicar la corrupción y el sesgo político que, según ellos, ha permeado al FBI en los últimos años. Sí, ese es el discurso que utilizan. Argumentan que el FBI se ha convertido en un instrumento del Estado profundo, un término que se utiliza para referirse a una supuesta red de burócratas e instituciones que operan en la sombra para socavar la voluntad del pueblo. Hablemos un poco más sobre este concepto del Estado profundo. Es un término que se ha popularizado en los últimos años, especialmente entre algunos sectores de la derecha política. ¿Puedes explicar qué significa realmente? ¿Y qué evidencia hay de su existencia? El concepto de Estado profundo es bastante nebuloso y se utiliza a menudo de manera vaga. En general se refiere a la idea de que existen actores poderosos dentro del gobierno que actúan de manera encubierta para manipular o controlar políticas y eventos incluso, en contra de la voluntad de los líderes electos democráticamente. ¿Y qué pruebas hay de que esto sea real? Porque suena un poco a teoría de la conspiración. Bueno, como te decía, el concepto es bastante difuso y la evidencia que se presenta suele ser circunstancial o interpretativa. Algunos señalan la existencia de agencias de inteligencia con amplios poderes y poca transparencia como prueba de la existencia del Estado profundo. Otros argumentan que la influencia de grupos de presión o lobbies poderosos también puede ser una manifestación de este fenómeno. Es decir, no hay una evidencia clara e irrefutable de la existencia de un Estado profundo como tal, sino más bien una serie de interpretaciones y sospechas sobre cómo funciona el poder en la sombra. Exactamente. Y es precisamente esta ambigüedad la que permite que el término se utilice para justificar todo tipo de teorías conspirativas, como la que afirma que el FBI era controlado por fuerzas oscuras que busquen sabotear a Trump. Y volviendo a Patel, ¿cómo encaja él en esta narrativa del Estado profundo? Patel se presenta a sí mismo como una especie de cruzado contra el Estado profundo. Argumenta que su experiencia en el gobierno le ha permitido ver de primera mano cómo operan estas fuerzas ocultas y que está dispuesto a desafiarlas para devolverle el poder al pueblo. Es interesante cómo utiliza un lenguaje que apela al sentimiento de victimización y a la desconfianza hacia las instituciones. Sí, su discurso conecta con un sector de la población que se siente alienado del sistema político y que ve en Trump un líder que desafía el status quo. Y en este contexto, la nominación de Patel al frente del FBI se convierte en algo más que un simple nombramiento. Se convierte en un símbolo de la batalla entre Trump y sus seguidores contra el supuesto Estado profundo. Precisamente. Y esta batalla simbólica tiene consecuencias muy reales para la democracia estadounidense. Si Patel llega a ser director del FBI, es probable que veamos un cambio significativo en la forma en que esta agencia opera y en las prioridades que establece. ¿Qué tipo de cambios podríamos esperar? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias para el FBI y para el país en general? Bueno, es difícil predecir con exactitud qué haría Patel si llega a ocupar el cargo, pero podemos analizar su historial y sus declaraciones para tener una idea. Es probable que veamos un mayor enfoque en investigar a los enemigos políticos de Trump, un debilitamiento de las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones y, en general, un uso más partidista del FBI. Es decir, existe el riesgo de que el FBI se convierta en una herramienta política en manos del Poder Ejecutivo. Exactamente. Y eso sentaría un precedente muy peligroso para la democracia estadounidense. Es una situación preocupante, sin duda. Y para entender mejor la magnitud de este riesgo, es importante analizar las posibles consecuencias de la confirmación de Patel en un contexto más amplio, no solo en términos de su impacto en el FBI, sino también en la política estadounidense en general. Si analizamos la situación actual, es evidente que la nominación de Patel ha generado una gran incertidumbre. ¿Qué impacto tendría su posible confirmación en el equilibrio de poderes en Estados Unidos? Bueno, como hemos estado discutiendo, el FBI juega un papel crucial en la democracia estadounidense.
Su independencia del poder político es fundamental para garantizar que la ley se aplique de manera justa e imparcial. Si Patel utiliza su posición para perseguir agendas políticas, se estaría socavando este principio básico. Estaríamos hablando de una amenaza real al Estado de Derecho. Exactamente. Y no solo eso, sino que también se sentaría un precedente peligroso para futuras administraciones. Si se normaliza la idea de que el FBI puede ser utilizado como un arma política, se erosionaría la confianza pública en la institución y se debilitaría la democracia en su conjunto. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar este escenario? ¿Qué mecanismos existen para garantizar la independencia del FBI y evitar que sea utilizado para fines partidistas? Bueno, existen varios mecanismos de control y equilibrio dentro del sistema estadounidense. El Congreso, por ejemplo, tiene la facultad de supervisar al FBI y puede investigar cualquier indicio de abuso de poder. También existe la figura del Inspector General del Departamento de Justicia, que tiene la responsabilidad de auditar las operaciones del FBI y denunciar cualquier irregularidad. Pero estos mecanismos solo funcionan si hay voluntad política para utilizarlos. Es cierto, si el Congreso o el Inspector General no están dispuestos a investigar a fondo las denuncias de abuso de poder, esos mecanismos de control pierden su efectividad. Y volviendo al caso de Patel, ¿qué papel juega el Senado en todo esto? Recordemos que es el Senado el que tiene la última palabra sobre su confirmación. Así es. El Senado tiene la responsabilidad de evaluar la idoneidad de Patel para el cargo y puede rechazar su nominación si considera que no es apto para el puesto. ¿Y qué factores crees que influirán en la decisión del Senado? Bueno, como en todo proceso político hay varios factores en juego. La afiliación partidista de los senadores será un factor importante, por supuesto. Es probable que la mayoría de los senadores republicanos apoyen la nominación de Patel, mientras que la mayoría de los demócratas se opongan. Entonces podríamos estar ante una votación muy ajustada. Es posible. Y en ese caso, los senadores indecisos o aquellos que se consideran moderados dentro de sus respectivos partidos tendrán un papel crucial en la decisión final. Es interesante cómo esta nominación ha puesto de manifiesto las tensiones y divisiones que existen dentro del sistema político estadounidense. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el estado de la democracia en Estados Unidos. La polarización política, la desconfianza en las instituciones y la proliferación de teorías conspirativas son síntomas de una crisis que se ha ido gestando durante años. Y la nominación de Patel al frente del FBI no hace más que agravar esta crisis. Exactamente. Es un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta al tejido mismo de la sociedad estadounidense. Y para finalizar, ¿qué mensaje le darías a nuestros oyentes que como nosotros están tratando de comprender la complejidad de esta situación? Bueno, les diría que es importante mantenerse informados, contrastar fuentes de información y no dejarse llevar por la propaganda o las emociones. La democracia requiere ciudadanos críticos y comprometidos que están dispuestos a defender las instituciones y los valores que las sustentan. Es un mensaje muy poderoso. Y a nuestros oyentes les recordamos que este es un tema complejo y en constante evolución. Los invitamos a seguir investigando, a formular sus propias preguntas y a participar en el debate público. La democracia se construye con la participación activa de todos los ciudadanos. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive,